ser un tren de siembra de una sembradora directa. Entonces, ¿por qué es importante el tema de la uniformidad en la profundidad de la semilla? Bueno, es importante, sobre todo para todos los cultivos es importante, para algunos cultivos particularmente es más importante. Por ejemplo, como es el caso del maíz. Las plantas de maíz son muy sensibles a la competencia entre ellas y lo que sucede entonces es de que si tenemos una planta de maíz que crece antes que la otra planta que está al lado suyo, vamos a tener una competencia muy importante y esa planta va a ser lo que llamamos una planta dominada respecto a una planta dominante, que es la que enseguida va a sombrearla y va a competir por nutrientes, y por lo tanto esa planta dominada va a rendir menos. Nunca una planta que tenga una planta dominante si hacemos el promedio de una planta dominante con una planta dominada, nunca la producción es mayor o igual que si son dos plantas iguales. Entonces no compensa tampoco que sea dominante y uno podría decir, bueno, esta planta va a producir más y va a compensar esta que es dominada y va a tener una espiga más chica. Bueno, no es así. ¿Cuándo se produce una dominación en los cultivos, no solamente en el maíz? Bueno, se supone que estos maíz que estoy sembrando, y hoy prácticamente todos los cultivos, prácticamente, no todos, pero gran parte de los cultivos como girasol, como el maíz, son híbridos, y por lo tanto, si son los cultivos híbridos, uno, inclusive las variedades también, ¿no es cierto? Pero uno debería esperar que tengan una genética, en el caso de los híbridos, una genética igual, o sea que, en teoría, las dos plantas que estamos sembrando, dos semillas, deberían portar un material genético similar y o sea, no vendría ese efecto de dominación, no debería venir desde la genética, desde la semilla. Entonces, ¿desde dónde viene? Viene de la profundidad de siembra. Viene de cómo la sembramos. Una planta, una semilla que la pusimos en más superficial, va a germinar antes, por lo tanto va a salir más rápido, y cuando salga más rápido, obviamente va a ser el efecto de sombra sobre la que estaría inmediatamente a su izquierda o a su derecha, y esto haría que esta planta le gane, entre comillas, a la otra planta, y eso haría que justamente se transforme en una planta dominante sobre una planta dominada. Entonces, por eso es indispensable que tengamos la profundidad de siembra similar en todas. Y estos efectos, como les digo, se producen por problemas de tener una profundidad de siembra heterogénea. Por eso es tan importante que la máquina sea capaz de compensar y tener siempre todas las semillas iguales. O sea, lo que estamos llamando, lo que hablamos como calidad de siembra, o una siembra de calidad. ¿Qué entendemos por una siembra de calidad? Bueno, lo que entendemos por una siembra de calidad es tener semillas depositadas a una misma profundidad, por un lado, y por el otro lado, lo que tenemos que tener es una uniformidad de siembra. ¿Qué significa esto? Que las semillas, entre ellas, tengan un espacio similar. No como ustedes ven acá abajo, no como esto, tenemos la misma cantidad de semillas en esta barra o en esta barra, pero obviamente la distribución no es la misma. Entonces, no solamente me tiene que tirar la cantidad de semilla por unidad de superficie que yo quiero, sino que además tiene que tirarla en forma uniforme. Entonces, profundidad por un lado y espaciamiento por el otro son las dos cualidades que le vamos a pedir a una sembradora que tiene que cumplir para poder justamente mantener una calidad adecuada de siembra. Entonces, como les decía, la uniformidad, una de las variables de lo que es calidad de siembra, va a estar dada por el espaciamiento entre las plantas. Como ustedes ven acá ven las plantas como están perfectamente separadas en forma equidistante, igual una de otra. ¿Esto de quién es responsable? Esto es responsabilidad de lo que ahora luego vamos a ver, pero es responsabilidad del distribuidor. Para
que las semillas puedan ser sembradas en forma equidistante, vamos a tener que tener un distribuidor de siembra que sea capaz de ir arrojando semillas en forma uniforme. Y la profundidad, para tener una profundidad uniforme, ¿quién es el responsable? Bueno, el tren de siembra de la máquina. O sea, todo lo que está en contacto con el suelo es el definitiva, va a ser el responsable de que las semillas sean depositadas, todas las semillas sean depositadas a una profundidad igual. Acuérdense, como les comenté, de que el desafío es que tenemos muchas veces suelos con microrrelieves distintos y tiene que absorberse todas esas diferencias. Todo esto hace que tengamos una cosecha exitosa. O sea, cuando llegue el momento del contratista de cosechadora y nosotros, dueños de campo o administradores, lo que fuere, pero tengamos una cosecha, vamos a tener una cosecha seguramente con menores pérdidas de granos, más rápida, todo lo que estamos buscando, que va a ser ayudado notablemente si tenemos un cultivo uniforme. Fíjense, en este caso, como ven ahí, la desuniformidad absoluta que tiene esa siembra. Bueno, eso es lo que no deberíamos tener en ningún momento. Eso es lo que hay que evitar, y se evita sabiendo lo que se hace con una sembradora. Bueno, vamos un poco más allá de esto. Las tolvas de la sembradora, ¿qué son las tolvas? Son los receptáculos que tiene, el tanque, digámoslo así, que tienen las sembradoras donde uno la llena de semilla. Entonces todas las sembradoras tienen un depósito, que lo llamamos tolva, un depósito en el cual le ponemos las semillas que luego van a ser arrojadas a través del tren de siembra, de distribuidores y demás en el campo. Bueno, estas tolvas, como les digo, estas tolvas, los depósitos de estas tolvas, pueden ser individuales o pueden ser lo que se llama monotolva, o sea, una sola tolva. Si son individuales, significa que tenemos una tolva por cada surco que estamos sembrando. Puede ser una opción. Tolvas individuales. O si no, podemos tener una sola tolva grande en la cual esa tolva alimenta a los distintos distribuidores y evidentemente a cada uno de los surcos. Ejemplos de lo que les estoy diciendo son estas fotos que ustedes están viendo. Esta máquina tiene tolvas individuales. Cada de estos depósitos amarillos es una tolva individual que alimenta cada uno de los distribuidores, que a su vez obviamente va a estar en cada uno de estos surcos. Esto de tolvas individuales se ve solamente en siembras gruesas. ¿Qué significa una siembra gruesa? Se los voy adelantando, se los iba a decir luego cuando veamos los distribuidores, pero se los adelanto. En general muchas veces hay confusión, inclusive hasta para periodistas de agropecuarios hay confusión. Cuando se habla de cultivo de cosecha gruesa o siembra gruesa, como quieran, cuando el término gruesa se lo emplea, en realidad, en forma correcta, es las siembras de semillas individuales. ¿Qué significa? Que yo tengo que sembrar una semilla y la sembradora tiene que ser, o el distribuidor tiene que ser capaz de manejar semilla por semilla, o sea, un monograno, un grano por grano. ¿Estamos? Entonces, caso típico es maíz, girasol, sorgo, granífero. La sembradora tiene que ser capaz de tomar una semilla, sembrarla, y por ejemplo, caso de maíz, le doy una medida clásica, que es 27 centímetros, a los 27 centímetros agarrar otra semilla y sembrar esa semilla. Entonces estamos hablando de cosechas gruesas, o siembras gruesas. Cuando hablamos de siembra fina, estamos hablando de lo que es siembra a chorrillo, que se le dice. ¿Por qué? Porque es un chorro de semillas que tiene que ser uniforme, por supuesto, como siempre, pero no hay solución de continuidad entre las semillas. O sea, una semilla está al lado de la otra y se siembra en forma masiva, no se siembra grano por grano. Entonces, ahí estamos hablando de siembras finas. Como la mayoría de los cultivos son de siembra gruesa, se hacen en primavera-verano, bueno, entonces se asocia la cosecha gruesa con cultivos de verano, como la soja, el maíz o el girasol. Pero no necesariamente es así.
Por ejemplo, el arroz es un cultivo de grano fino a chorrillo y se hace en verano. Entonces, no necesariamente tiene que ser. Como les digo, hablamos de siembras gruesas cuando manejamos grano a grano y hablamos de siembras finas cuando hacemos una siembra a chorrillo, o sea, sin solución de continuidad. Después, por supuesto, como les decía, en general el periodismo lo asocia a las temporadas porque la mayoría de los cultivos coinciden, pero no necesariamente funciona así. Entonces, acá vemos, como les decía hoy, vemos las tolvas individuales, en este caso, estamos hablando de una sembradora de maíz, acá vemos una monotolva, esta es una sola tolva, que tiene todas las bajadas de esta misma tolva, gran tolva, hacia los distintos surcadores, y acá efectivamente vemos que esto es una siembra fina. Acá otra vez, otro ejemplo, vemos una monotolva, y para que no se vayan a quedar con el concepto de que tolvas individuales son de gruesa y tolvas monotolvas son de fina, no es así, no necesariamente es así. También tenemos monotolvas que hacen siembras gruesas. Se alcanzan a ver acá el espaciamiento entre surco y surco de 52 centímetros, y una sola tolva alimenta todos los dosificadores. Las tendencias son las monotolvas, no las tolvas individuales. ¿Por qué? Y bueno, porque obviamente yo aprovecho el espacio que existen entre cada uno de los depósitos con una monotolva. O sea, tengo mayor capacidad de acopio, de reserva de semilla, y por lo tanto aumento la capacidad y la eficiencia operativa de esa máquina, porque tengo que hacer menos paradas para llenarla. ¿Está claro? Entonces, por eso se trata de utilizar las monotolvas, porque tienen mayor capacidad de autonomía. Bueno, entonces comencemos a hablar de lo que es los distribuidores. Los distribuidores en las sembradoras de grano grueso, tenemos dos grandes tipos de distribuidores. Lo que llamamos distribuidores mecánicos y lo que llamamos distribuidores neumáticos. Dentro del distribuidor mecánico tenemos los de placa, que a su vez se dividen en placa horizontal o placa inclinada. También hay placa vertical con dedos, que yo por ahí se los voy a mostrar en alguna forma para que ustedes lo vean, pero no voy a entrar en ningún detalle porque aquí en Argentina es muy, muy poquito usado, es una excepción encontrarlo, no es nada frecuente. Lo que vamos a encontrar sí seguro, en forma muy frecuente, va a ser los distribuidores mecánicos de placa horizontal o inclinada. Más todavía vamos a encontrar horizontales que inclinados. Ya vamos a ver por qué. Y después tenemos los distribuidores neumáticos. Los neumáticos. Y el distribuidor neumático, a su vez, también se dividen en dos: neumáticos por presión o neumáticos por succión o vacío. Los neumáticos por vacío son los más difundidos. Los neumáticos por presión, solamente una marca tiene este sistema porque está patentado para ella. Así que la gran mayoría de las máquinas tienen sistemas neumáticos por succión. Ahora enseguida vamos a ver en detalle cómo son estos distribuidores. Desde ya les digo, y ya se los dije, el distribuidor, ¿qué función va a tener? Como dice su nombre, distribuir la semilla por unidad de superficie o a lo largo del surco, ¿verdad? Entonces, el distribuidor va a ser responsable de fundamentalmente de dos funciones. La primera es la cantidad de semilla. La segunda es la uniformidad de las mismas en su distancia a lo largo de la línea de siembra. Entonces vamos a ver el primero, vuelvo para atrás, que sería distribuidor mecánico de placas. Bueno, ¿en qué consiste esto? Es muy sencillo. Es muy sencillo, pero tiene sus componentes que lo tenemos que entender porque si no, ¿cuál es la regulación que le tenemos que hacer y ver si una máquina que está sembrando realmente está bien hecha o no? Imagínense, es muy frecuente que los colegas descansen en el contratista en la siembra, cosa que es un error realmente importantísimo. ¿Por qué? ¿Por qué hago tanto énfasis en esto? Hago énfasis porque, sin dudas,
sin duda, la siembra es lo más importante de todo lo que podemos hacer en algo relacionado a la agricultura, inclusive, como les decía, siembra para pasturas. ¿Y por qué les digo que es lo más importante? ¿Por qué digo con tanta seguridad que lo más importante es la siembra? No porque nosotros tengamos la parte de maquinaria, sino simplemente porque ustedes después con labores culturales que hacemos los agrónomos, podemos modificar una cantidad de cosas. Por ejemplo, podemos ponerle fertilizante foliar para corregir una deficiencia puntual, podemos utilizar insecticidas para manejar una plaga, podemos utilizar complejos hormonales, no sé, para adelantar floraciones, en fin, tenemos una cantidad de mecanismos y de herramientas que ustedes las van a ver cuando hagan manejo de cultivos, que uno puede utilizar para llevar a buen puerto un cultivo. Lo que no podemos hacer es cambiar el número de plantas. Si no tenemos el número de plantas adecuado y no las tenemos distribuidas bien en el campo, no hay ninguna tarea que podamos hacer después de la siembra para poder solucionar eso. No hay otra. Lo único que nos queda por hacer es quemar todo y volver a sembrar. No hay alternativa. Si tenemos una mala implantación, no hay manera después de que la podamos arreglar. En cambio, no sé, si la sembramos, pero la sembramos con poco fertilizante, podemos agregarle fertilizante, ¿verdad? Como les decía, si tuvimos una plaga, en fin, tenemos mecanismos, podemos usar riego, qué sé yo, tenemos una cantidad de herramientas para manejar un cultivo, pero para manejar algo tenemos que tener el cultivo. Por eso les decía de que la siembra es fundamental que la hagamos bien y que tengamos el número de plantas que nosotros decidimos que era el adecuado para ese lote en cuestión. Entonces, volviendo al tema específico de los distribuidores, les estaba diciendo que acá estamos mostrando un distribuidor de placas. ¿En qué consiste esto? Bueno, consiste en propiamente lo que llamamos la placa, que es esta corona circular que estamos viendo acá, que tiene orificios. Puede tener 2 hileras de orificios, como ustedes están viendo acá, o puede tener una sola hilera de orificios. Todo depende de la densidad de siembra que quiero hacer. Entonces esto es muy sencillo, si ustedes lo piensan en forma elemental. Acá arriba de esta placa blanca que se ve acá va a estar la semilla, por lo tanto la semilla va a pasar por este agujerito tiene que estar de acuerdo al tamaño de la semilla obviamente, va a pasar por este agujerito y va a caer en el surco. Como esto va a estar girando, las semillas se van cargando en los agujeritos y termina saliendo por un caño de bajada y para eso va a terminar en el suelo. Esto que aparentemente, y es muy sencillo, si yo lo hiciera tal cual como se lo estoy diciendo, no sembraría, o sea, sembraría muy mal. ¿Por qué? Y bueno, porque imagínense ustedes que este agujerito, como les decía, tiene que ser del diámetro de la semilla. Por lo tanto, lo primero que tenemos que tener es que todas las semillas sean iguales. Esto es indispensable. Si no tengo semillas que se llaman semillas calibradas, o sea, todas las semillas tienen que tener el mismo tamaño y la misma forma inclusive, estas sembradoras, este sistema de distribuidor, no va a funcionar bien. Aún así, aún teniendo todo igual, todas las semillas calibradas de buena calidad, aún puede haber una semilla que queda en forma inclinada, por ejemplo, o tiene algún tipo más de pubescencia, en fin, algún motivo por el cual la semilla queda en el agujerito, pero no pasa a través de él. Porque tiene que ser justo, ¿por qué? Porque si fuera más grande, y ya me aseguro que pasan todas, seguro que va a haber situaciones en las cuales pasan 2. Y yo eso no lo quiero para nada. Quiero que pase una y solo una. Si a mí me queda un agujerito de estos obturado, porque una semilla acá, por H o por B, por lo que fuere que haya pasado, se quedó trabada ahí, no pasó, imagínense que este agujero no va a sembrar en cada vuelta. O sea, vamos a tener un error continuo a todo lo largo de la siembra, va a ser muy importante. Ni les digo si me ve de un agujero me quedan tapados 3, ¿verdad? Entonces, en la línea de siembra, digamos, sigamos con el ejemplo, tenemos un maíz que lo estamos sembrando a 30 centímetros entre planta, me van a quedar 60 centímetros de surco descubierto. Bueno, con eso obviamente lo va a ocupar maleza, vamos a tener mucho más problemas, en fin.
es un problema serio. Así que lo que tenemos que tener es algún elemento que sea capaz de, si me quedó una semilla acá, asegurarme que esa semilla salga. Esos elementos es lo que llamamos un expulsador. Entonces, ¿qué va a hacer el expulsador? Bueno, en este caso hay dos tipos de expulsadores, vamos a ver, el de dedos y el de estrella. En este caso, que estamos viendo acá es uno de estrellas. ¿Ven? Que tenemos dos rueditas, en este caso porque tenemos dos surcos, dos líneas de orificios. Cada ruedita de esta se llama estrella porque tienen puntas. Estas puntas se introducen, van girando, o sea, la placa esta, la que gira, la ruedita queda fija acá arriba y va metiéndose, cada uno de estos dientitos se va metiendo, al girar esta placa se va metiendo en uno y el otro agujerito. Si hay una semilla acá, indudablemente el expulsador la expulsa hacia abajo a la semilla. ¿Se entendió? Por favor, insisto, siempre les digo lo mismo, no duden en interrumpir, en preguntar, en comentar, no hay ningún problema. No se queden con ninguna duda, por favor. Entonces, ¿cómo sería el armado de esto? Bueno, si ustedes se fijan, acá existe una corona con dientes que va a ir engranada con algún mecanismo de la sembradora que lo hace mover, y la placa, ven que acá tiene unos dientes, se introducen en estos lugares. Por lo tanto, cuando esto gire, la placa esta va a estar girando junto, obviamente, con el engranaje que la haga girar. Por debajo de esta placa, va a estar lo que llamamos la contraplaca, que es la que ustedes ven acá. La contraplaca, como ven, está toda lisa. Es de un fierro todo liso. Esta placa va a estar, como les decía, encima de esta contraplaca. Quiere decir que esto está girando toda una superficie lisa. Entonces acá están todas las semillas que obviamente no pueden caer porque abajo tienen un piso, que es la contraplaca. Cuando esta placa gira y se encuentra con el orificio que tiene la contraplaca, por ahí cae la semilla. Y acá va a estar el tubo de bajada que lo va a conducir al tren de siembra. ¿Estamos? Entonces, los elementos básicos que estamos teniendo son la placa de siembra, que tiene que estar, insisto con esto, tiene que estar bien ajustado, acorde el tamaño de orificio con el tamaño de la semilla, con números variables de agujeros, de orificios, que pueden ser con dos hileras, puede ser una hilera, pueden estar más juntos, más separados, todo depende también de la cantidad de semilla que yo quiero tirar y del tipo de semilla que estoy utilizando. La contraplaca, que es la que justamente impide que las semillas salgan o se muevan de estos orificios, caigan por estos orificios, a excepción del lugar donde yo quiero que caigan. Los expulsadores, que en este caso que vimos acá son los de estrella. Y estaría faltando un elemento más que ahora vamos a ver, que son enrasadores, que se llaman enrasadores, que es como si fuera, puede ser como si fuera un cepillito, como si fuera una especie de pincel, pueden ser metálicos, pero lo que van a hacer, que ese enrasador lo que va a hacer es de que la semilla que está metida dentro de este orificio, el enrasador, imagínense que yo pongo un pincel acá encima, entonces si acá me quedaron dos semillas, una arriba de la otra, metidas en el medio, este pincel o la planchita de metal o de plástico, lo que fuera que tuviera diseñado, hace que barra la semilla extra y me quede una y solo una semilla por orificio. ¿Estamos? Entonces repito, ¿cuáles son los componentes? Los componentes que tenemos es la placa, la contraplaca, los enrasadores y los expulsadores. Esos son los elementos que tenemos dentro de una sembradora de placas. Entonces acá ya la vemos armada y vemos algunos dosificadores, desde distribuidor y dosificadores es lo mismo, distribuidor, dosificador. Vemos algunos dosificadores desde arriba y otros desde abajo. Acá estamos viendo un distribuidor desde arriba, y lo que vemos en la placa de siembra con los orificios de ese maíz que calibramos para que coincidan.
Inclusive acá ustedes ven acá algún puntito, no sé si alcanzan a ver bien, pero acá se ve algún puntito que probablemente sea el expulsador que está desde abajo. Entonces, esto lo estamos viendo desde arriba, quiere decir que las semillas se van a meter en estos agujeros. Vamos a ver que las semillas están introducidas. Como esta placa está girando, esta placa va a estar girando, bueno, en algún momento va a coincidir el agujero con el agujero de la contraplaca. Esta misma placa ahora la vemos desde abajo. La contraplaca y la placa esta, que la estamos viendo ahora desde abajo. Cuando coincida con el agujero de la contraplaca, ahí es donde va a caer la semilla. Acá vemos lo mismo. La vemos desde abajo otra vez. Este es el engranaje que le da movimiento a la placa. La placa acá está engranada con ese mismo engranaje, por lo tanto va a estar girando, y cuando este esté girando, acá va a estar lo que vemos en colorado, que es la contraplaca, y el orificio de la contraplaca que va a dejar al descubierto los agujeritos que supuestamente en cada uno de estos agujeritos debería haber una semilla. Y esto que ven en blanquito acá es una estrella, que es lo que vimos en la diapo anterior, que está expulsando. Si quedó una semilla un poco trabada, nos aseguramos de que ese agujero largue la semilla y continúe vacío. Acá lo que estamos viendo es, fíjense, no sé si alcanzan a ver, acá ven unos elementos, acá se ven 3 en este caso. Bueno, estos son expulsadores. En vez de ser de estrella, es lo que llamamos un expulsador de dedos, que son individuales. Por cada línea de siembra de la placa va a haber un palito, un dedito de hierro en general, o de plástico puede ser, que se levanta y se mete, se introduce. O sea, esto va acá encima, ¿verdad? Imagínense que la tengo del otro lado, ¿no? O vamos a ponerlo de este lado para que no den las dudas. Acá tengo una protuberancia metálica que se mete dentro de este agujero. Cuando esto avanza, la protuberancia se levanta porque tiene un resorte y vuelve a meterse en este otro. Y vuelve a meterse en este otro. Y esto lo que va haciendo expulsar las semillas. Estamos hablando de un expulsador de dedos. Si fuera la estrella, ya la vimos. La estrella, acá vemos, se va metiendo en cada uno de los agujeros, porque a la placa ahí caminando, cada uno de estas protuberancias se va metiendo. ¿Cuál es la ventaja de uno sobre otro? Bueno, lo que pasa es de que los expulsadores de estrella son muy cómodos, trabajan bien, pero tienen un problema. El problema que tienen es de que si yo cambio la placa, y la distancia, y cambio la distancia entre este orificio y este orificio, tengo que cambiar el expulsador también, porque me va a cambiar la distancia entre este diente y el próximo diente. Estos dientes tienen que engranar, tienen que hermanarse con los dientes, los agujeros que tiene la placa. Por lo tanto, cuando yo uso expulsadores de estrella, tienen que ser de acuerdo, armónicos con la placa. Si es un expulsador de dedos, como estos, que acá simplemente es una protuberancia que sobresale y se va metiendo en cada uno de los agujeros que va pasando la placa acá, esto no. Esto simplemente hay que ver el camino que siguen los orificios y, bueno, regular esto que coincida, pero no tienen por qué, no se cambian nunca, son los mismos para cualquier tipo de placa, distanciamiento entre orificios, no habría problema. No las ventajas y desventajas de uno de otro. Las placas, a su vez, pueden venir de distintos materiales. Pueden ser de plástico, pueden ser metálicas, y en general la ventaja o desventaja que tienen es que, bueno, las que son de materiales plásticos no gastan las contraplacas. Se gasta la placa y no gasta el resto de los mecanismos. Entonces, es más barato cambiar una placa que cambiar las contraplacas. Entonces, uno puede tenerla de esa manera. Como ven, las placas, hay infinidad de placas,
porque depende de la semilla que yo esté utilizando. La densidad de siembra es influenciada indudablemente por el número de orificios, por supuesto, y si tienen 2 hileras, 3 hileras o 1 hilera, obviamente. Pero fundamentalmente en estas máquinas la densidad, o sea, la cantidad de semilla que tira, es regulada según la velocidad de giro de la placa. Mientras más rápido avanza, más gira, más semilla cae, por lo tanto tengo más densidad. La pongo más despacio, obviamente voy a tener menos densidad. Así que son las dos variables para manejarse. Número de orificios, en definitiva número, pueden ser en una hilera, 2 y 3, pero número de orificios y velocidad de giro. La que utilizamos normalmente, una vez que elegimos la placa, por supuesto, es la velocidad de giro. Entonces, todas las sembradoras van a tener mecanismos que me permitan variar la velocidad de giro de cada una de estas placas. Las placas también, además del número de agujeros, tienen distintos espesores. Bueno, ¿de qué me va a depender? ¿De qué se les ocurre que me puede depender el espesor de la placa? ¿Por qué hay placas de distintos espesores? ¿No hay oferta? ¿Alguien me está escuchando? Pregunto. ¿Puede llegar a ser por la pregunta? la diferencia de calibre del grano? Claro, la pregunta es por qué las placas, además del número de orificios, de distinto número de orificios, tienen también distintos espesores. ¿Ven? Esta placa, miren el ancho que tiene, esta es mucho más finita, o esta es mucho más finita, y esta es intermedia. ¿Por qué tienen las placas distintos espesores? Bueno, lo que sucede es lo siguiente. ¿Se acuerdan que la semilla tiene que meterse en el orificio y tiene que ser transportada por la placa de siembra? Por lo tanto, la placa tiene que tener un espesor lo suficientemente profundo para que permita alojar a la semilla y no más que una semilla. Entonces, si la placa es muy finita y tengo semillas muy grandes, primero se alojaría mal, pero además de eso, el enrasador, ¿se acuerdan que el enrasador tenía como función dejar una sola semilla por orificio? Directamente terminaría rompiendo la semilla porque la semilla no sería capaz de ocultarse, entre comillas, dentro de la placa. Entonces, el espesor de la placa tiene que ver con el tamaño de la semilla. Mientras más grande sea, tiene que tener más espesor de tal manera de que permita que sobresalga menos de una cuarta parte de su diámetro. Esa sería un poco la idea de la semilla dentro de la placa. Entonces, por eso vienen tanta variedad de placas distintas. Inclusive, para las variedades, los híbridos más comunes ya vienen hechas. Uno puede pedir, de hecho, cuando vas a alguna fábrica de semillas, bueno, permítame la palabra fábrica, ¿no? Un semillero que produce semillas, uno compra el híbrido tal, un híbrido cualquiera, muchas veces le ofrecen las placas que corresponden a ese híbrido. Inclusive, de fábrica vienen placas que se llaman ciegas, o sea, placas sin orificio para que vos pongas y hagas con el tornero los orificios que quieras y como quieras y del diámetro que quieras. Pero también, como les digo, en general, el semillero te recomienda o te vende ya o con la compra de la semilla te da las placas que corresponden. Lo crucial de esto es, como les decía, es que la semilla esté calibrada. La semilla tiene que estar calibrada, que significa que tenga que tener el mismo tamaño de semilla en cada una. Entonces, haciendo un poco de resumen de todo lo que hablamos, los sistemas de placas tienen que ver el espesor, el tamaño de agujeros, el material y, por supuesto, el número de agujeros, obviamente. Las contraplacas depende del tamaño de la abertura. ¿Qué significa el tamaño de la abertura? Sería esto, ¿verdad? Para que no queden dudas. Fíjense, esta abertura estaba dejando pasar acá 3, 4, 5, 6 agujeros al mismo tiempo. Mientras que, a ver, teníamos por aquí una más, creo. Perdón, estoy moviendo de atrás hacia adelante. Bueno,
Hay otras contraplacas que son más pequeñas, tienen acá, perdón, la tenía acá y no la veía. Con un tamaño de contraplaca más chico que deja pasar menos número de agujeros. ¿Qué quiere decir esto? Que la contraplaca, el agujero de la contraplaca, tiene que estar de acuerdo al espaciamiento de los agujeros de la placa. ¿Sí? Porque si yo tengo una contraplaca con un agujero muy grande, va a dejar caer más de una semilla. Si tengo una contraplaca con un agujero muy pequeño, no me va a dejar caer semilla. Entonces tienen que estar coordinados uno con el otro. Entonces, las contraplacas, tamaño de la abertura y que no tengan desgastes. Por eso decía que las placas de plástico son muchas veces preferibles para que no tengamos desgastes en las contraplacas. Los enrasadores, como les dije, pueden ser estrellas o de dedos. Cada uno tiene sus ventajas y desventajas, yo se las comenté. Y por supuesto, cualquiera de ellos, la estrella o los dedos, están comandados por algún tipo de resorte o de muelle que hay que manejar que esté siempre con la misma tensión. Y los expulsadores pueden ser de gatillos o estrellas. Los enrasadores, perdón, yo les dije que podían ser de plásticos o metálicos. Simplemente es o de cerdas, como si fuera un pincel, serían los tres tipos, y simplemente son como si fuera una chapita que no deja que aparezcan dos semillas en el mismo agujero, porque la barre a la que está por encima. Bueno, ¿alguna duda con dosificadores de mecánicos? ¿Alguna duda con eso? Bueno, entonces, si les parece bien, hacemos 5 minutos hasta la y cuarto de descanso, como para que se reflexionen un poco, y hacemos lo que sigue, y a la 1 estaríamos terminando. Profe, disculpe, buenas tardes. Te escucho. Ahí le escribí por ahí igual. ¿Qué tal, profe? Disculpe, ¿le molestaría poder grabar la parte que resta? Porque yo ya me tengo que ir, si no, no llego al colectivo que va para allá. Yo soy de Valle María. Y me voy a perder. Quédate en la clase hasta la 1 y comenzamos a las 2 de la tarde. Es que pasa uno cada 2 horas. Pasa uno a las 12:40 y el otro pasa ya a las 3. Si no, no llego. Salen de Diamante para Oro Verde. Con esto de la pandemia pasan 4 o 5 por día directamente. Si le molesta, si no, no hay problema. Después le pido un resumen a alguno. Por ahí pedirle un resumen a un compañero. Ya veo, ya le preguntamos. Sí, bueno, muchas gracias. Nos vemos. Hasta luego. Che, para todos, vamos a comenzar a las 2 de la tarde. Como la batería se va a extender hasta las 13, vamos a comenzar con la práctica a las 2 de la tarde. ¿Estamos? Así le damos tiempo de que... ¿Y hasta qué hora vamos a estar? Hasta las 16. Como yo adelanté la parte que iba a hablar, acá ahora vamos a resolver los problemas nada más.
Ahí te lo de la puerta. Mirá, está más barata, pero no justifica, porque están 29 pesos. No tiene mayor sentido. Considerando el fleto para llevarlo y todo, no. Estamos hablando ahí. Fíjate que sean al garrobo y al garrobo macizo, ¿no? O sea, porque hay algunos que ponen tablero fino, en fin, es una cosa buena. Y tenés que ver con el tema del vidrio por el tema de seguridad, ¿viste? O sea, si tienen que ver con vidrio, tenés que poner vidrios claro, ¿no? Está silenciado, Oscar. Oscar, está silenciado. Oscar. Oscar, está silenciado. Sí, ahí está. Ahora sí. Bueno. Bueno, arrancamos con el tema de lo que serían los dosificadores neumáticos. Los dosificadores neumáticos funcionan de esta manera. Acá estamos viendo un dosificador neumático con un cortado, como para que se pueda ver por dentro cómo funciona esto. Y son muy sencillos, son muy sencillos. También tenemos una placa similar al dosificador mecánico que vimos antes, que tiene orificios, otra vez como el otro. Ahora, ¿qué pasa? Estos orificios, a diferencia del mecánico, estos orificios son más chicos que la semilla, no dejan pasar la semilla. ¿Estamos claros? O sea, son orificios que tienen un diámetro menor a la semilla que utilizamos. Entonces, ¿cómo funciona esto? Esto funciona de esta manera. De este lado, del lado de atrás, va a haber una cámara, que es la que estoy mostrándole con la flecha de cursor, una cámara y un caño por el cual extrae aire. O sea, se produce vacío en la parte de atrás. La placa está por encima, está girando y tiene por debajo acceso a las semillas que vienen desde la tolva de semilla, vienen las semillas y quedan alojadas acá en el fondo del dosificador. Esta placa, como está girando, ¿qué es lo que va a suceder? Si gira, acá están los agujeritos y de este lado hay vacío, chupada de aire, cuando de enfrente en la semilla, por estos agujeritos, está chupando aire. Por lo tanto, las semillas van a ser succionadas en cada uno de los agujeritos y por lo tanto, las semillas van a ir subiendo pegadas, adheridas a cada uno de estos orificios por el vacío que se produce del otro lado. ¿Se entiende esto? ¿Queda claro? ¿Sí? ¿Hay alguna duda? Bueno, entonces las semillas van subiendo pegadas a cada uno de estos orificios. Por eso los orificios son más chiquitos, porque están pegadas como ustedes ven en este dibujo. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Normalmente es muy difícil que vaya a quedar una y solo una semilla en cada orificio. De alguna manera, algunas se las van a ingeniar para que queden en cada uno de estos agujeritos prendidas 2 semillas o 3 semillas. Se van a acomodar de alguna manera para que queden, como les digo, adheridas a cada uno de esos orificios que están produciéndose vacío, más de una semilla. Entonces, lo que tenemos que tener aquí va a ser un enrasador, que es esto que les estoy mostrando con el cursor. Esta pieza que está acá es un enrasador. Este enrasador lo voy a acercar o alejar de cada uno de estos orificios que vienen portando, como ustedes ven ahí, 2 o 3 semillas, de tal manera de que
cuando esta placa va subiendo, va girando, va llevando las semillas adheridas a cada uno de estos orificios, se enfrentan con este enrasador, el enrasador se va acercando paulatinamente al orificio, de tal manera que las va empujando a las semillas hasta que se caen y dejan solamente una semilla por orificio. ¿Se entiende? Es como si fuera un embudo esto, ¿eh? El enrasador tiene un diseño tal de que acá empieza a aparecer más espacio, de a poquito se va acercando cada vez más hacia el orificio que porta la semilla y empuja hasta dejar una sola. Esto yo lo tengo que regular, soy yo el que lo regulo. O sea, le voy dando más espacio, menos espacio, voy haciendo girar este mecanismo hasta que yo veo que a partir de donde pasó solamente me queda una semillita por orificio. Ahí sé que regulé bien. Como se dan cuenta, estos distribuidores tienen la enorme ventaja de que con una sola placa prácticamente simbró todo, porque tienen una placa con orificios chiquitos, medianamente chiquitos, como para que no pase semilla, pero después puede manejar cualquier semilla, cualquier tamaño de semilla. Y es más, no hace falta que sea semilla calibrada, o sea, no hace falta que todas las semillas sean exactamente iguales. Si son semillas desiguales, no pasa nada, el dosificador la puede manejar perfectamente bien. Entonces, como la puede manejar perfectamente bien, podemos usar semillas que no calibradas, y la semilla no calibrada es más barata que la semilla que es calibrada porque no tiene el proceso de clasificación de calibre. Así que en ese sentido es un dosificador más eficiente que el de mecánico. Desde el punto de vista de precisión, los dos se comportan de forma similar. Si el mecánico trabaja con semilla calibrada y yo elegí la placa que corresponde, lo tengo bien puesto, siempre con la misma precisión que el neumático. Pero el neumático, como les digo, tiene la gran ventaja de que no cualquier semilla me sirve. Esto que ven acá, que tiene una mariposa, uno lo puede subir para abajo o para arriba, es el que mueve el enrasador, que lo puedo acercar o alejar más de los orificios portantes de semilla. ¿Quedó claro? Bueno, esto es entonces un distribuidor por vacío. Un distribuidor monograno para siembras de grano grueso, normalmente como lo que vimos antes, ¿no es cierto?, los mecánicos. Fíjense que estos dos, ya lo dije, pero lo insisto, cada uno de estos dosificadores son capaces de manejar semilla por semilla, una por una. Entonces va dejándome en el surco de a una semilla. Por eso los llamamos monogranos, como les digo, en general utilizados para las siembras que llamamos gruesas: maíz, girasol, sorgo, granífero, en general ese tipo de semillas. Bueno, entonces, acá vemos, ya ahora en una foto para que lo vean en realidad, esta es la placa, una placa tipo de un dosificador por vacío, y estos son los orificios. Como ven, son orificios bastante más chiquitos que una semilla de maíz, y esto, bueno, me permite llevar los granos. Como ustedes se imaginarán, lo que les decía antes, en este orificio, si bien no puede pasar la semilla, seguramente se pueden acomodar un par de semillas, una por acá y otra un poquito corrida, de tal forma que necesito que esto tenga un enrasador, que es este que estamos viendo aquí. Como ven, el enrasador tiene un diseño que va de mayor a menor. Acá hay más espacio entre el orificio y el enrasador, y acá al final el enrasador se acerca al orificio. De todas maneras, esto lo puedo subir o bajar de acuerdo al tamaño de las semillas que esté llevando. El objetivo del enrasador entonces es que cuando pase aquí, acá quede solamente una semilla y no más de una. Porque si no, cuando llegue, perdón, voy para atrás, cuando llegue a este punto en el cual la semilla va a caer al tubo de bajada, me caería más de una semilla. ¿Acá cómo cae? Bueno, porque de este lado, del lado de atrás, acá hay una chapita que anula, un plástico que anula el vacío, tapa el orificio del lado de atrás, y como al tapar el orificio se queda sin vacío, la semilla cae. Tan sencillo como eso. Creo que eso no se los había comentado. Todos estos dosificadores van a tener siempre, como se ve aquí, acá se ve mejor, tienen una ventanita, que es la que yo tengo que regular
dosificador por dosificador, cuando voy a hacer la siembra, tengo que regular el enrasador, o sea, acercar, como les dije antes, acercar o alejar ese enrasador, y tengo que tener algo para ver que quede una semilla, solamente una. Bueno, por eso, como les decía, todos tienen un tipo de ventanita que nos permite asegurarnos hacerle una correcta regulación. Por supuesto, la placa esta gira sobre un aro de algún polímero, que hace que el vacío no se vaya a perder, o sea, que solamente todo el aire salga por la parte central, por aquí, donde está el chupador de aire, y no haya filtraciones de aire. Solamente en el lugar donde va a caer la semilla, ahí, como les decía, se tapan los agujeros y, por supuesto, se queda sin vacío y la semilla cae. Bueno, acá tenemos más imágenes de lo que es el dosificador. Acá tenemos el dosificador, la placa, el hueco de vacío. Por acá encima estaría la placa, que está quitada para que ustedes puedan ver. Acá viene la manguera que hace la extracción de aire. Acá arriba iría la placa, esta, y por lo tanto, por cada uno de estos agujeritos está chupando aire. Y obviamente chupa la semilla. Acá ven la cavidad donde se produce vacío y ven montado el enrasador solo, como ven, esto yo lo puedo alejar o acercar, y acá tengo una escala como para ya una vez que tomé, que sé que cada uno lo dejé en 4,5, por ejemplo, como esa foto, puedo colocar los otros en la misma posición. Esto es lo que les decía, la ventanita de inspección, que uno tiene para poder ver realmente que deje bien. Esto está hecho en una exposición, puesto para que uno pueda verlo bien, cómo funciona. Y acá ven el enrasador nuevamente, ven la placa que está girando, y acá estaría portando. Se supone que cuando pasó este punto, en cada uno de esos porta una y solo una semilla. Esto que ven aquí es el mecanismo que produce vacío en la sembradora, o sea, es lo que hace succión, o sea, no es ni más ni menos que una turbina de aire, en la cual se produce la succión de aire de cada uno de los dosificadores. Esto es lo que le suelen llamar la araña, en la jerga, uno le dice la araña esto, y acá fíjense tiene por eso le dicen la araña, justamente tiene estos conductos. En este caso serían 2, 4, 6, 8, 10, 12, ¿no? No conté mal los 10, bueno, no importa. Bueno, pongámosle que fueran 10, tiene 10 posibles dosificadores. De cada uno de estos conductos va a ir una manguera que va a ir a el dosificador. O sea, es esto. Esta manguera que produce el vacío, ¿de dónde sale? Sale de esta araña, que es acá adentro. Hay una turbina que gira y produce el vacío. ¿Cómo gira? Pueden girar por dos mecanismos. O pueden girar por la toma de fuerza del tractor, o pueden girar a través del hidráulico del tractor, del comando hidráulico del tractor, que seguramente ustedes lo vieron o lo van a ver ahora en los prácticos. El mecanismo el enganche que tienen los tractores para la salida de hidráulico. Entonces lo que algunas tienen un motor hidráulico. Esta turbina es movida por un motor hidráulico alimentado a su vez por el hidráulico del tractor o por la toma de potencia del tractor que la mueve. Las ventajas de un sistema y otro, y bueno, la ventaja del sistema hidráulico es que en teoría mantiene un vacío constante, porque siempre va a girar más o menos a las mismas vueltas, y conseguimos que cuando estamos llegando al final del lote, el vacío de los dosificadores se mantenga constante. Las mecánicas que trabajan con la toma de potencia, el tractorista cuando está acercándose al final del lote, generalmente baja la velocidad del tractor, obviamente para poder doblar, y cuando baja la velocidad, baja las vueltas, y si la persona no es muy canchera, entonces puede ser que al final de los lotes cambie las velocidades y por lo tanto las semillas se queden sin vacío y se caigan antes y aparezcan dobles o aparezcan faltas de siembra en los finales de los lotes, debido a que justamente cambia la velocidad de la turbina. Acá ven
un ejemplo de lo que les decía. Acá ven una turbina, esta marca es muy conocida, la usan muchas sembradoras, de distintas marcas utilizan siempre los dosificadores. Algunas marcas hacen sus propios dosificadores, otras marcas de sembradoras compran dosificadores a una empresa, que en este caso es Matermac, que produce dosificadores y se los vende a otras fábricas de sembradoras y adoptan así que hay distintas fábricas, es muy común que encontremos en distintas marcas de sembradoras el mismo marca de dosificador. Bueno, acá vemos una turbina Matermac alimentada por un motor hidráulico. Obviamente, si uso esto, tengo que asegurarme de que el tractor sea capaz de tanto la potencia que tenga cuanto la bomba hidráulica que sean capaces de alimentar esta demanda. El sistema por presión se lo voy a decir medio sucinto porque, como les dije, solamente es de aquí de una empresa de sembradoras que lo tiene patentado y trabaja, en vez de trabajar por vacío, trabaja por vacío, trabaja por presión. ¿Esto cómo funciona? Bueno, tiene una placa de siembra, que es la placa esta de acrílico que estamos viendo acá, que tiene en la placa, en vez de tener orificios, tiene como si fueran un pequeño conducto, o sea, una concavidad armada en el mismo molde de plástico de esta placa. Entonces, ¿qué sucede acá? A ver si tengo una por aquí. Bueno, acá se puede ver mejor tal vez. Se ve acá la placa de plástico esta, la placa del polímero, que tiene depresiones longitudinales, así como les estoy mostrando con el cursor, de donde se va a alojar la semilla. Entonces tenemos un depósito de semillas que viene alimentado desde la tolva y fíjense cómo las semillas se acomodan todas juntas en estas concavidades de la placa. Entonces, ¿qué pasa? Acá, en vez de tener vacío, lo que tenemos es presión de aire. Quiere decir que el aire a presión está empujando estas semillas contra las salidas. Contra las salidas. Todo esto está cerrado. Toda esta parte está cerrado por el diseño que tiene el dosificador. ¿Se ve? Por lo tanto, las semillas acá no pueden salir. Quieren salir porque hay presión, pero no pueden salir. ¿Cuándo van a salir? ¿Cómo vamos a hacer para que consigamos que una sola semilla salga? Porque fíjense que estas depresiones están llenas con muchas semillas. Entonces esto está girando, ¿no? Gira para este lado y acá se encuentra, no sé si se alcanzan a ver, una cosa más oscuro, es como si fuera una felpa de material blando, que cuando viene, ¿qué hace? Haría como un enrasador solamente. Entonces, cuando vienen estos cargados de semilla, al pasar por esta zona de un material flexible, barre todas las semillas, solamente deja la semilla que está aportando en la salida del dosificador. Viene por aquí y aquí, por gravedad, simplemente cae, ayudada, por supuesto, por la presión. Entonces, los dosificadores por presión tienen algunas ventajas, son más fáciles, no necesitan tanta energía, consumen menos caudal de aire, pero bueno, hay que atenderlos que la felpa esta de enrasadores no esté gastada, hay que buscar la placa que sea coincidente también con el tamaño de semilla que estoy utilizando. Acá ven, por ejemplo, una placa maicera, inclusive con esto digo, puedo llegar a sembrar trigo, o sea, una siembra chorrillo, pero bueno, tengo que tener las placas adecuadas para los distintos tipos de cultivos. Los que van a ver muy difundidos, como les decía, son los otros de vacío, que sacando por una sola marca, todos los demás han adoptado el sistema de vacío. Bueno, ¿cómo son los de grano fino? Los dosificadores de grano fino. Acuérdense, recuerdo, los granos finos, estamos llamando a los dosificadores que no tienen solución de continuidad, o sea que las semillas están a chorrillo, una a continuación de la otra. Entonces, estos dosificadores, para que quede claro, por favor, no se confundan, no tratan a la semilla en forma individual, son dosificadores que trabajan con la masa de la semilla. Y la siembra es, como les dije, a chorrillo, o sea, una a continuación de la otra.
¿Qué tipos de dosificadores tenemos para grano fino? Bueno, tenemos el rodillo acanalado, que tiene una capacidad variable y una velocidad constante. Hay algunos, para que no se vayan a confundir, existen algunos rodillos acanalados que son menos frecuentes, que pueden tener una velocidad variable, pueden tener una capacidad fija y velocidad variable. Pero, para que no hacer, yo se los comento esto nada más que por las dudas que en bibliografía ustedes vean alguna foto y puedan encontrar alguna cosa distinta. Pero, digamos, el normal, el más frecuente, el más difundido, y ya vamos a ver la foto y van a entender por qué se llama así, tiene capacidad variable y velocidad constante. Rodillo acanalado. Es el primero que salió de los dosificadores de grano fino, es el más antiguo. La roldana es el otro dosificador muy utilizado. La roldana tiene capacidad constante y velocidad variable. O sea, fíjense que es a la inversa que era del rodillo, que tenía capacidad variable y velocidad constante. Acá tenemos capacidad constante y velocidad variable en la roldana. Después tenemos los que se denominan tipo Chevron, que ya los vamos a ver, insisto, ahora vamos a ver cada uno de ellos. Tipo Chevron, que se los menciono como dosificadores de grano fino, pero en realidad fueron y son dosificadores para fertilizantes. Lo que pasa que tienen buenas prestaciones, entonces se los puede utilizar para semilla, pero no fueron pensados para semilla, sino que fueron pensados para distribuir fertilizantes. Y después existen algunos otros, menos frecuentes, que son verticales, en vez de estar estos que son todos son distribuidos en forma horizontal, que son verticales, como toda la línea Jommel de sembradoras, o con depresiones, que son los tipos de Great Plains, que es una firma muy reconocida norteamericana, que acá no hay muchas, porque son, aparte de lo costoso, no sé lo que son, aparte de ser importada y costosa, la máquina en sí tiene un costo muy alto. Pero se los menciono justamente también para que, si ven bibliografía o cualquier cosa que vean en una feria o algo, que sepan que existen otros también. Yo les voy a dar los más clásicos que utilizamos. Entonces, tenemos la roldana. Vamos a empezar por esta, la roldana. ¿Cómo es la roldana? Es muy sencilla, muy sencilla. Fíjense, acá, espero que alcancen a ver, vemos una pieza como si fuera una corona circular, que tiene depresiones en todo el perímetro, ¿sí? Entonces, toda esta parte de aquí, esto que les estoy mostrando con el cursor, se llena de semilla, por acá encima tendría la tolva, viene la semilla, se llena esto de semilla, y la corona esta, al girar, al estar girando, me arrastra las semillas, se van metiendo en las depresiones estas, y las va arrojando al tubo de bajada que estaría por acá, ¿no? Esta sería la boquilla, y por acá abajo saldría el tubo de bajada que lo llevaría al tren de siembra acá abajo, y estaría en el suelo. Entonces, muchas roldanas, no todas, pero muchas roldanas son como las que están viendo en la foto. Puedo usar este lado, por lo tanto, este que está acá se tapa, queda tapado con una chapita, o puedo tapar este lado y este otro usarlo. Como ustedes ven, este lado, por ejemplo, es más chiquito que este otro. Entonces, es una forma de aumentar la capacidad de dosificación. Cuando necesito tirar muchas semillas, puedo usar, en este caso, en este particular, el lado derecho, que es más grande, y si necesito manejar una semilla más chiquita, por ejemplo, no sé, si estoy sembrando trigo, usaría este lado derecho, y si estaría sembrando una colza, el lado izquierdo más chico. Ustedes en el práctico van a ver cómo hacemos los cálculos de densidad de siembra. Y esto, como ven, esto es una corona circular fija, o sea, obviamente es una pieza de metal hecha. Quiere decir que yo no tengo ninguna posibilidad de cambiarle el tamaño, el volumen que está trabajando. Entonces, la única posibilidad que tengo es hacer que esa corona circular gire más rápido o gire más despacio.
Por eso decíamos que la roldana tiene capacidad fija, porque no tiene ninguna opción, y velocidad variable. Puede ir más rápido o más despacio, y con eso tiro más o tiro menos. Para que no queden dudas y no haya confusiones, por favor, fíjense que los dosificadores tienen, cuando hablamos de una velocidad constante, por ejemplo, los dosificadores, estamos refiriéndonos siempre, en realidad, a una velocidad constante, que es una relación entre el avance de la máquina y el giro del dosificador. Los dosificadores son movidos por las ruedas de la sembradora. Entonces, si la sembradora va más rápido, los dosificadores van más rápido. Si la sembradora va más despacio, los dosificadores van más despacio. ¿Por qué se hace así? Bueno, justamente, porque si voy más rápido, hago más superficie. Por lo tanto, el dosificador tiene que ir más rápido para tirar la misma cantidad de semilla que si voy más despacio, que hago menos superficie, va más despacio y tiran menos. ¿Estamos claros? Entonces, la relación entre el giro del dosificador y la velocidad de avance, eso es constante. No es que el dosificador vaya a una velocidad estática y si voy más rápido con la sembradora, si no, imagínense, si iría constante, si iría más rápido con la sembradora, tiraría menos cantidad por unidad de superficie, y si iría más despacio, al revés. Entonces, por lo tanto, lo que se mantiene constante es la velocidad del giro respecto a la velocidad de avance. ¿Estamos claros en eso? Y en ese sentido, son todos iguales. En los granos de grano grueso, también, obviamente. Cuando la velocidad va más rápido, gira más rápido. Cuando va más despacio, gira más despacio. Independientemente de la velocidad después que hayamos elegido, de relación. ¿Se entendió esto, no? Si no, por favor, me dicen. Acá tenemos un dosificador de roldana. Sí, ¿alguien me habló? No. Acá tenemos un dosificador de roldana, acá se ve clarito. Acá ven la corona circular que les comentaba, con las protuberancias o cavidades, como quieran verlo. Acá se introduce la semilla, está cortada para que la puedan ver. ¿Sí? Se introduce la semilla, esto gira y va avanzando y deposita acá en la boquilla y la salida de la semilla que esté portando. Bueno, entonces vamos a ver los dos dosificadores de rodillo acanalado. Los rodillos acanalados son lo como ustedes están viendo acá. Pueden tener, es un rodillo, literalmente, o como si fuera un cilindro, ¿sí? Un rodillo, que tiene en toda su periferia acanaladuras, o estrías. Tiene estrías o acanaladuras, que pueden ser oblicuas, como es este caso, o pueden ser derechas. O sea, no tienen por qué ser oblicuas necesariamente. Pueden ser oblicuas o pueden ser derechas. Pero es tan sencillo rodillo, entonces, que está acanalado con distintas, con varias acanaladuras en toda su periferia. En toda la periferia tiene acanaladuras. Entonces, ¿qué va a pasar? Estas acanaladuras, yo este rodillo lo puedo meter más adentro, acá estaría la tolva y acá hay la semilla. Entonces, este rodillo lo puedo meter más adentro o lo puedo retirar hacia afuera de la descarga de la tolva. ¿Se comprende? Si este rodillo, por este eje, lo empujo y lo introduzco dentro de la boquilla de la salida, mientras más metido esté, más superficie de estría está en contacto con la semilla que cae desde acá arriba, por lo tanto se llena más cada estría, y cuando esto está girando, vuelca más semilla. Si lo retiro, como está en este caso que ustedes están viendo, acá directamente está totalmente retirado, ¿ven? Acá no se ve ninguna estría. Todas las estrías están afuera directamente. Acá estaría en cero, acá no estaría, esta máquina no estaría arrojando semilla. ¿Quedó claro? De vuelta, acá lo vemos desde arriba, de adentro de la tolva. Esta foto está sacada con la tolva abierta y yo estoy mirando, esto es una monotolva obviamente, ¿ven? Y estoy mirando los dosificadores. Este es el rodillo, ¿ven? Una parte del rodillo tiene las canaletas o estrías y la otra parte del rodillo está lisa. Entonces, si esto lo empujo hacia la derecha, todo el rodillo liso se enfrenta con la semilla que está acá arriba y por lo tanto no tira nada, porque el rodillo liso estaría girando dentro de la masa de semilla. En la medida de que lo empujo hacia la izquierda,
cada vez estas estrías, estas canaletas, enfrentan más semillas y vuelcan más cantidad de semillas. Acá, como lo estamos viendo en la foto, estaría más o menos en la mitad. O sea, estoy utilizando, lo que volcaría sería esta porción. Si yo lo empujo a la izquierda completamente, me quedaría todo de canaleta esto, y todas las canaletas estarían volcando, estarían su máxima capacidad. Por eso acá hablamos de capacidad variable, porque esto lo puedo sacar o lo puedo introducir más frente a la boquilla de la tolva, y la velocidad es constante, porque acá yo no puedo variarle la velocidad. Acuérdense, siempre cuando les digo de variable la velocidad me refiero a darle más o menos velocidad, aunque sí la velocidad se varía según la velocidad de avance para mantenerla constante en la relación giro-velocidad de avance. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende esto, no? Bueno, acá entonces vemos una serie de fotos de dosificadores de este tipo. Rodillo canalado, acá hay un rodillo canalado que está prácticamente totalmente sacado, fuera de casi no está tirando nada, o nada, literalmente. Acá vemos un rodillo canalado otra vez, que está tirando, esta es la porción que tira, como ven, esta parte lisa no tira, quiero decir que estoy echando este pedacito, esto lo podrá seguir empujando a la derecha y tener todo acanalado. Acá ven un rodillo canalado helicoidal, como vimos al principio de todo. La ventaja de ser helicoidal respecto a ser transversal como estos es que estos tratan mejor a la semilla. En general las roldanas son las más difundidas hoy en día, las más adoptadas por las sembradoras son rodillos de roldana, son dosificadores de roldana, porque la roldana tiene mejor trato de la semilla. Imagínense, no hay un filo como esto que esté apretando semillas, la roldana prácticamente cae por gravedad. Y por el otro lado, porque como la velocidad la puedo manejar con una caja de cambios, literalmente, es una caja de engranajes, es más exacto la cantidad de semilla y más repetible, es más fácil de regular que los rodillos acanalados, que depende cuánto lo introduzco, cuánto no, tiene que estar todo exactamente con la misma distancia para regularlos y que tire la misma cantidad de semillas. Acá ven una roldana, que está tirando dentro de bueno, acá ven otra roldana, como les decía, en este caso una roldana que tiene una cavidad más chica, otra cavidad más grande. Se usa una o la otra, se usa una o la otra. Eventualmente se pueden usar las dos juntas, pero lo normal siempre viene, o tapamos una y usamos la chica, o tapamos la chica y usamos la grande, ¿no? Son simplemente para darle más posibilidades de regulación. Otra vez, el ejemplo, un rodillo canalado que está más o menos por la mitad, y acá vemos un sistema de tipo Chevron, que es esto que vemos ahora acá más en detalle. El Chevron es un dosificador muy sencillo que tiene, es igual que si ustedes vieran una ruedita de tractor, con los tacos, ¿se acuerdan de las ruedas del tractor que tiene tacos? Bueno, exactamente igual. Fíjense, taquitos angulados. Esto es de lo más sencillo. Esto trabaja la cuarta parte de este dosificador, está trabajando dentro de la tolva. Cuando esto gira, estas protuberancias, los taquitos estos, van mordiendo, llamémoslo así, a las semillas y la van empujando y directamente giran y caen adentro de la semilla. ¿Se ve acá? Esto está girando, acá arriba tengo la tolva, esto está girando y cuando se mete dentro de la masa, por estas protuberancias, muerden las semillas y las van arrojando dentro de la boquilla y se caen. ¿Lo ven de nuevo acá? Se ve fácilmente, ¿verdad? Acá arriba estaría, esto está puesto de costado, estaría la tolva, muerde las semillas, las lleva y las tira por el dosificador. Profe, ¿ahí habría más posibilidad de que una semilla se parta? Sí, vos sabés de que tiene bastante luz, o sea, no es frecuente que dañe semilla, no, pero te puede pasar. Lo que pasa es que acá, acordate, no es tan grave que tengamos una semilla dañada, porque estamos tirando un chorrillo, estamos tirando un montón de semillas en la línea. Entonces, una semilla que tenga un daño va a pasar bastante más desapercibida. En cambio, en la monograno, que tiramos una semilla cada 27, cada 30 centímetros, ahí, si nos falla una porque la rompimos o le pasó algo, vamos a tener un
un claro ahí muy importante en la línea, va a ser mucho más nefasto eso. ¿Estamos? En cambio acá no va a ser algo tan grave como en el caso de una gruesa. No, al contrario. De todas maneras, como te comentaba, estos dosificadores tienen la mejor prestación para los fertilizantes. Fueron diseñados para fertilizantes. No es que no puedan sembrar semillas, pueden, pero una roldana o un rodillo se comportan mejor que estos, ¿eh? O sea, son más sensibles para la regulación. Bueno, y nada más que para que ustedes vean, hay otros dosificadores verticales, que yo lo que les dije, que son fundamentalmente son una corona circular que tiene depresiones talladas en su parte periférica, y esto hace que acá se alcanza a ver, acá está en una parte que está llena por la tolva, entonces en cada una de estas depresiones se aloja una semilla. Tienen un barredor que hace que solamente quede una sola semilla por cada una de estas depresiones, y cuando esto va girando, la semilla, ven, acá el dosificador de teflón que tiene las depresiones fue sacado para que ustedes vean. Esta estaría introducido aquí, ¿verdad? Entonces, acá se alimenta con las semillas, se meten dentro de cada uno de las depresiones. Cuando llega acá aparece el enrasador, que es de menor a mayor en este caso, y deja solamente una semilla. Cuando enfrenta el orificio de salida, las semillas caen. Bueno, obviamente, según el cultivo, según la densidad que quiero, necesito un dosificador distinto. En este caso está sembrando soja. La soja es un cultivo que se lo puede considerar como monograno, pero en realidad la siembra de la soja se hace a chorrillo. Así que por eso ustedes ven la cantidad de semillas y la cantidad de orificios que tienen estos dosificadores, porque literalmente en soja van a trabajar como un dosificador, un distribuidor de chorrillo, para el caso de soja. Profe, una pregunta. Sí, cómo no. Disculpen la interrupción. Ese es meramente mecánico, ¿no? No funciona de manera neumática. No, netamente mecánico. Claro. Tiene la ventaja estos dosificadores que tratan bien el grano y que además, según los agujeros que vos le pongas, mejor dicho, no son agujeros, son depresiones, porque como te digo, ves que caen las semillas, no que pasen. Podés llegar a sembrar un monograno, lo podés llegar a sembrar con un dosificador de estos, y uno de chorrillos también. Esa es la ventaja. Han sido adoptados por algunas sembradoras y brasileras también que lo llevan estos, pero no son muy frecuentes de ver. Se los muestro porque hay firmas importantes también que lo usan y para que tengan una idea. Pero como les digo, acá ven, este es uno de Greenplane, cómo llevan las depresiones y son capaces de manejar un chorrillo y un monograno. Acá se ve bien. Gracias no, por favor. Por favor. Esto, como se ve, acá está hecho en acrílico para que se pueda ver. No vienen así, pero esto es para que se vea en la exposición. Bueno, como ven, acá es alimentado por la tolva, todo esto se llena de semillas, y entonces esto, al ir girando, esto va girando para allá, acá está el enrasador, y va aportando solamente una semilla. Cuando llega acá, está la parte de la salida, bueno, lo que estaban, las semillitas que están metidas en cada una de estas depresiones, caen. Como ven, un dosificador, otro dosificador, cada uno está llevando las semillas. Existen otros, como el caso de Jomer, por ejemplo, que es algo parecido, pero acá la corona circular sí son orificios, la semilla lo llena y hay acá expulsadores, que son chapitas que se meten en cada uno de estos orificios y expulsan las semillas. Se lo digo así de rápido porque es usado muy particularmente por esta sembradora, nada más. Pero bueno, no quería que que lo pudieran ver y que tengan una idea de qué se trata esto. Bueno, vamos terminando el teórico por aquí, pero quiero terminar con el tema de dosificadores.
fíjense la velocidad con la cual, yo quiero que tomen conciencia de la velocidad con la cual tienen que trabajar estos dosificadores. Si estoy sembrando un maíz, por ejemplo, un monograno, una siembra que se llama también de precisión, porque trabaja grano por grano, siembra de precisión, siembra gruesa, monograno, son todos sinónimos de sembradoras que trabajan semilla a semilla. Fíjese que en una sembradora que esté andando a 7 kilómetros por hora, que sería una velocidad corta para sembrar, desde que pasa la cuchilla que cortadora, ya vamos a ver el tren de siembra en detalle, no se preocupen. Pero yo para que tengan solamente la idea, hasta que la semilla se cae al suelo, o sea, el dosificador, pasan el tiempo que transcurre es de 0,15 segundos, 0,20 segundos. Quiere decir de que los dosificadores de monograno trabajan a una velocidad realmente increíble. Si ustedes los escuchan trabajar, el ruido que van a escuchar es el mismo ruido de una ametralladora. Cuando uno escucha en una película que escucha una ametralladora funcionando, bueno, es exactamente esa la velocidad que está trabajando un dosificador. Eso es para que ustedes vean lo exigidos que son estos mecanismos, y por eso todo lo que nos demoramos en contarles cómo es y que lo puedan regular y que lo puedan ver para que trabajen bien. Bueno, acá estamos viendo una sembradora de dosificadores verticales, como les dije, son poco usados acá en Argentina, pero bueno, acá son los dosificadores verticales que vimos, y como ven, la complejidad que tienen estas máquinas. Fíjense, ya después vamos a ver en detalle cada una de estas cosas que les estoy mostrando con el cursor, pero fíjense, le quería dar una idea, mostrarles la complejidad de la máquina. Acá arriba seguramente que hay una monotolva, y de esa monotolva viene la alimentación de las semillas que van a ir a cada uno de estos dosificadores. Este otro caño de bajada es el caño de fertilización, y por lo tanto va a haber otra tolva para el fertilizante. O sea, que puede ser bien, normalmente es una monotolva también, y va a abastecer de fertilizante. Por lo tanto va a haber siempre dos tolvas, una tolva de fertilizante y una tolva de semillas. Ya para ir terminando, lo que les quiero mostrar acá es, de todas maneras, seguramente vamos a hacer algún seminario de si conseguimos disertante o que nos vengan, o siempre tratamos de traer a alguien fuera de la cátedra, si no se lo vamos a decir nosotros, no hay problema. Pero bueno, lo que son todo lo que es siembra de precisión, que es la agricultura de precisión, ¿no? Bueno, si yo tengo agricultura de precisión, tengo que hacer, que en definitiva, desde el punto de vista de la máquina, ¿qué necesito? Si yo tengo el concepto de agricultura, poner la dosis de lo que fuere, de semilla, de herbicida, de fertilizante, de insecticida, de fungicida, la dosis justa por cada unidad de superficie, por ejemplo, por cada metro cuadrado, llevándolo a un extremo. Bueno, ya veremos después en qué consiste el mecanismo fundamentalmente para hacer esto de agricultura de precisión, pero el tema es, acá lo que le quiero mostrar es, si yo tengo que metro a metro que voy avanzando tengo que cambiar la densidad de siembra, eso sería una agricultura de precisión, necesito un dosificador que me cambie la densidad metro a metro. Eso, obviamente, a través de las ruedas de la sembradora, que yo les dije que las ruedas sembradoras son los que mueven los dosificadores, no sería posible. ¿Por qué? Porque la rueda trabaja por el terreno, no habría forma de cambiar la densidad de siembra a través de las ruedas que trabajan por el terreno. Entonces, tengo que, en la agricultura de precisión, las sembradoras de precisión, para agricultura de precisión, los dosificadores son movidos por motores. En vez de ser movidos por las ruedas, como les dije hoy, son movidos por motores hidráulicos, en este caso, lo que vemos acá, motores hidráulicos o motores eléctricos, cualquiera de las dos opciones. Y ese motor eléctrico o ese motor hidráulico va a cambiar la velocidad de acuerdo a lo que le diga el sistema electrónico, que a su vez tiene un GPS. Entonces, cuando el GPS, yo lo tengo previamente programado, el GPS me dice, en este lugar que está transitando tiene que tirar 5 kilos. Te digo, estoy diciendo cualquier cosa, por supuesto. Tengo 5 kilos. Bueno,
la computadora, el sistema electrónico, le va a dar, decir, bueno, 5 kilos equivalen a un giro de 30 vueltas por minuto. Al motor hidráulico o al eléctrico, el que fuere que esté moviendo este sistema, le va a decir, tiene que andar a 30 vueltas. ¿Sí? Pasamos 5 metros y ahora me dice, bueno, en este lugar no había que tirar 5 kilos, tengo que tirar 7 kilos. Bueno, ya el programa sabe que 7 kilos corresponden ahora no a 30 vueltas, sino a 40 vueltas. Entonces lo lleva a 40 vueltas y después vuelve a bajar. ¿Se comprende? O sea, la velocidad de los dosificadores es movido por un motor hidráulico o eléctrico que a su vez está comandado por el software del GPS que hicimos en la agricultura de precisión, y cuando vamos a agricultura de precisión les vamos a contar cómo, de dónde sale toda esta información. Pero quedó claro ahora al nivel de sembradoras, es lo único que me interesa que ustedes vean. ¿Quedó claro? Esto sería un ejemplo, sí. Escucho. No, que sí, que había quedado claro, digo. Bueno, bien, me alegro. Che. Esto sería un ejemplo, ¿eh? Esto sería un ejemplo nada más. Esto es lo que nos está mostrando. Bueno, acá tenemos una bomba hidráulica que alimenta los sistemas, el depósito de aceite y filtro, y a su vez tenemos acá, en este caso está puesto para los motores que van a mover los dosificadores de fertilizante o los motores que van a mover el dosificador de semilla. En este caso son hidráulicos, por eso tenemos una bomba, un depósito de aceite y lo mueve. Y ¿cómo va a funcionar? Bueno, va a tener un sensor en la rueda, va a tener un sensor de velocidad, quiere decir que cuando la máquina ande más rápido o ande más despacio, va a hacerlo que andar más rápido o más despacio. Ahora ya la rueda esta no va a mover los dosificadores. Como lo mueven los motores, tengo que tener un sensor porque el maquinista, el tractorista, cuando va un poco más rápido, tengo que andar más rápido para mantener la misma cantidad de semilla por unidad de superficie y viceversa. Cuando el tipo va más despacio porque va a doblar al final del potrero, bueno, tengo que bajar la velocidad para mantener la misma cantidad de semilla. Eso por un lado. Y por el otro lado, voy a tener que tener el programa y un GPS para cambiar a su vez, independientemente de la densidad. Si yo llego a un terreno más fértil, necesito más cantidad de semillas, y si en un terreno más infértil o con menos fertilidad, voy a disminuir la cantidad de semillas. Pero simplemente para que tengan un esquema de lo que significa la complejidad de estos sistemas. Acá ven de nuevo, acá vemos el motor hidráulico, acá entra la entrada del hidráulico, acá tiene la salida, el motor hidráulico, y este es la cadena que alimenta, mueve el resto de los dosificadores. Bueno, esto ya lo van a ver en el práctico, van a ver en el práctico cómo hacemos para medir la densidad que está tirando cada sembradora. Ya eso lo van a hacer en el práctico. Bueno, como les prometí, a la 1 estábamos terminando. El teórico que viene, seguimos con el tema de sembradoras directas. Por favor, fíjense si les quedó alguna duda, retomamos lo que ustedes necesiten en la próxima teoría. Bueno, saludos y hasta pronto y gracias por la atención. Chao, profe. Chao, profe, gracias. Al contrario, Bueno, profe, muchas gracias. Chao, profe, gracias. Por favor. Bueno, nos encontramos a las 14 en el Zoom. Saludos y a los que no por este mismo Meet.